Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. En este video vamos a platicar acerca de los listeners y cómo pasarlo a los hijos en Vue, es decir, a los child components. Hay que recordar que en Vue tú puedes pasarle propiedades a los descendientes de una manera muy sencilla y de cualquier tipo, ya sea una función, un entero, un string, un array o incluso un objeto. También le puedes pasar funciones. Existen dos maneras de hacerlo. Una es la que tengo en pantalla. Yo he encerrado un componente que se llama parent component. Dentro de parent component viene el child component, donde yo le estoy pasando la propiedad utilizando vbind onClick, donde yo le estoy pasando onClick, así se llama la propiedad, y el nombre del método que existe aquí en el padre. Después, en otro archivo en child component, yo tengo un botón, y ese botón cuando hace clic, llama a onClick. Y gracias al tema de proxy, que lo hace la instancia de Vue, es como acceder this.onClick, que si vienes de utilizar otros frameworks es como utilizar this.props.onClick. Y cuando yo le dé clic a este botón, lo que va a suceder es que se va a llamar este método que está en yourParentMethod, que obviamente lo tenemos que tener aquí en el componente padre. Sí, yo sé que se entiende un poco menos si lo estoy explicando en forma de código, así que vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy ejecutando aquí en mi Atom un proyecto con Nuxt. Este proyecto está vacío, por lo cual voy a importar un componente. Voy a importar button desde components diagonal button. Obviamente esto nos va a marcar un error cuando nosotros guardemos nuestro proyecto, ya que en components no tenemos ese componente. Lo voy a crear. Hay que recalcar que si tienes algún problema con la estructura del proyecto, en este caso solamente estamos ejemplificando. Button.view se va a llamar el nuevo componente. Y el template de este componente simplemente es un botón. Sencillo. Y le voy a colocar la leyenda de ClickMe. Vamos a exportarlo con el nombre de button. Además le voy a agregar una nueva propiedad de prop. La propiedad que va a recibir se va a llamar onClick. Y esta propiedad va a ser del tipo función. Y por default, si es que no viene, va a ser nula. Y lo que sigue es que cuando alguien le dé clic a este botón, responda al evento que viene como propiedad. En este caso sería click igual a onClick. Esto hace referencia a la propiedad de onClick que está aquí. Y no es necesario acceder como this.prop.onClick. Nuestro siguiente paso ahora es registrarlo dentro de la página index.view, por lo cual voy a dar components y voy a registrar button por aquí. En realidad no deberíamos de tener nada en pantalla, solamente una pantalla vacía, por lo cual nos indica que estamos bien. Ahora voy a agregar dentro de container button para hacer referencia al botón que viene de components y que justo acabamos de crear. Y listo, aquí está el botón en el centro de la pantalla. De hecho voy a acercar un poco para que veas. Por supuesto que tenemos un warning por acá, es porque no le hemos pasado el método onClick. Para pasarlo le voy a colocar onClick, va a ser igual al nombre del método aquí en el componente padre, handle buttonClick, y este lo tengo que declarar dentro de mi objeto por aquí, en los métodos, que es donde están todos los métodos, en este caso para el listener, handle buttonClick, dos puntos, esto es una función que recibe un parámetro, event. Solamente para ver que esto funcione voy a mandar una alerta con el número 10. Dentro de button.view yo he colocado la propiedad prop, pero sin embargo es props. Actualizamos y si yo le doy clic al botón o al child component me manda la alerta de 10. Desde el hijo está mandando el clic al padre a través de la propiedad onClick y al final llegaría aquí. Genial, ¿no? Incluso existe otra manera de hacerlo y es utilizando la propiedad emit que está dentro de la instancia de Vue. Es decir, dentro del parent component igual tenemos un child component y le pasamos onClick. Lo tenemos que registrar como un evento, vOnClick, y le pasamos el método o el nombre del método que está registrado en el padre. Después en el child component nosotros tenemos button y vamos a registrar vOnClick también. Y directamente colocamos la propiedad del símbolo de pesos emit que viene dentro de la instancia de Vue, como ya lo dije, y le pasamos el nombre del método en forma de string. Si nosotros quisiéramos enviarle argumentos adicionales lo podemos hacer como un segundo parámetro, es decir, emit el nombre del método, coma seguido del otro argumento, del que deseas pasar. Así que vamos a probarlo. Vamos a hacer unos cambios empezando desde button.view. Vamos a llamar aquí vOnClick y simplemente vamos a utilizar símbolo de pesos emit.
tenemos que pasar el string por aquí para que haga el emit de este método. Después en el componente padre vamos a hacer lo mismo, vOnClick, ya que le vamos a pasar un evento y no una propiedad simple. Actualizamos y listo. Tenemos el mismo funcionamiento que antes, solamente que estamos utilizando emit. Tal vez te preguntes de dónde viene emit. Voy a dar por aquí un espacio y voy a llamar un lifecycle. Este lifecycle es created, que se llama una vez que la instancia ha sido creada o el componente ha sido creado. Solamente voy a mandar un console.log de this. Lo que yo veo ahora en el navegador, todo lo que está dentro del this o todo el contexto del componente. En este caso podemos tener children, los atributos, opciones, etc. Todo lo relacionado. Y ve cómo está la propiedad onClick por aquí, que es la que viene del componente padre. Pero te preguntas, ¿dónde está emit? Si yo doy console.log de this.emit, es una función que está por aquí, solamente que no se ve en una primera instancia cuando mandamos el console.log de this. Y listo. Así de sencillo podemos mandar a llamar funciones desde los hijos. Ahora hay que tener en cuenta un par de cosas. Como ya lo viste y que seguramente te quedó un poco de duda, emit es únicamente utilizado para emitir el valor de un evento. Si nosotros le pasamos únicamente como propiedad de 2 puntos, estamos pasándole un vbind y no un vOn. Entonces el emit no va a funcionar porque no es un evento. Está tratando de pasar una propiedad cualquiera. Como ya te lo comentaba, emit puede tener 2 argumentos, que el segundo son los parámetros adicionales en caso de que los necesites en el componente padre, ya sea el valor de una respuesta o de un estado dentro del hijo. Otra de las cosas que no te mencioné y que lo vamos a hacer enseguida es que puedes hacer las llamadas fuera del template, es decir, por aquí. Dentro de button.view yo hago emit directamente del template, lo cual parece bien cuando no tenemos nada más que hacer, pero imagina que tienes que hacer ciertas operaciones antes de mandarle la información al padre. Entonces es bueno hacer lo siguiente, handle click, lo llamé así por hacer un ejemplo rápido, y voy a declarar el método por aquí dentro de la propiedad métodos, handle click, que esto es una función. Y dentro de esta función voy a mandar el emit al onClick, y antes puedo hacer otras operaciones que necesite nuestro componente. Obviamente tenemos que dar this.emit antes, ya que dentro del template el this es omitido, pero dentro de los métodos el this es necesario para hacer referencia al contexto del componente. Actualizamos y guardamos y obtenemos el mismo resultado. Eso ha sido todo en este video. Espero ya hayas aprendido mucho. Deja tu like y comparte si en verdad te gustó. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.